El libro de Salmo, capítulo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos viendo la serie ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? Y le puse por título a la predicación de hoy: actitud del creyente ante la Biblia. Actitud del creyente ante la Biblia. Hoy corresponde el tema número 6. Y me gustaría iniciar esta predicación haciendo una pregunta. ¿Cuál es la autoridad de tu vida? Así como hay reglas, hermanos, en los negocios, en la política, en la educación, también el cristiano debe tener principios para sus creencias, sus acciones y sobre todo en su conducta. Pero el nacido de Dios, solo la Biblia es la autoridad inmutable de la fe y práctica para el nacido de Dios. Ahora, todo esto porque la Biblia es palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios. Eso es la Biblia. Por tanto, hermanos, tenga mucho cuidado con personas que digan la Biblia llegará a ser la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con eso. También tenga mucho cuidado con los que dicen la Biblia contiene parte de la palabra de Dios. Mucho cuidado con ese tipo de personas que tienen este tipo de pensamiento. Una persona al decir que la Biblia contiene parte de la Escritura, está diciendo que no toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero usted tiene que recordar, hermanos, que toda la Escritura, no parte de la Escritura, es toda la Escritura es inspirada por Dios. Y me gustaría leerte 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, pero en la versión lenguaje sencilla. 2 de Timoteo 3:16 dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Entonces, hermanos, ya que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para mostrar cómo debes conducirte como creyente, la pregunta es: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la Biblia? O ante la Biblia, perdón. El día de hoy quiero compartirles 4 puntos prácticos para nuestras vidas, las cuales van a ser humildad ante la Biblia, sumisión a la Biblia, conocimiento de la Biblia
y estudio apropiado de la Biblia. Estos 4 puntos prácticos, y recordando pues la pregunta que le acabé de mencionar hace un momento: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la Biblia? Y vamos con el primero: humildad ante la Biblia. Ante todo, hermanos, debemos de reconocer con humildad que sin la guía de Dios y de su palabra, nada podemos hacer. Nada somos sin la ayuda de Dios y sin su palabra. Me gustaría leerte, hermanos, el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job hablaba, y vea cómo dice él: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos queridos, reconocer con humildad que es Dios quien gobierna es lo mejor que puede ocurrirle a una persona. Y reconocer y meditar en la palabra de Dios es reconocer que yo sin Él nada soy. Oh, cuánto yo amo tu ley, dijo el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación, tu palabra. Cuando una persona reconoce que tiene que pasar todo el día meditando en la palabra de Dios, es porque sabe que sin Dios nada. También el mismo salmista, en el Salmo 119, versículo 11, él dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. También él continúa diciendo en el versículo 133 lo siguiente: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, hermanos, aquí podemos ver humildad. Decir: ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mi vida con tus dichos, con tu gloriosa palabra. Ayúdame, porque yo no puedo. Ayúdame porque yo no sé. Y si lo hago lo demás, yo solo no puedo. Por tanto, ordena mis pasos, mi andar con tu palabra. ¿Qué debe hacer usted, hermano? ¿Qué debemos hacer nosotros? Esto, hermanos.
decirle al Señor, Dios mío, Padre de la gloria, ordena mis pasos con tu palabra. Esa es una tremenda actitud de humildad. Reconocer que es Dios quien manda, y cuando reconocemos esto con humildad, que es Dios quien manda, esto va tomado de la mano con una palabra que se conoce como sumisión. Cuando usted es humilde a la palabra de Dios y reconoce que es Dios quien manda, usted es realmente una persona sumisa a Dios. A Dios y a su palabra. Escuchen muy bien. No se puede decir esto: yo temo a Dios, pero no creo en su palabra. Es mentira. No hay cosa de qué pensar de esta manera. Es inconcebible pensar, creo en Dios, pero no creo en su palabra. Ese es algo incoherente. Porque hay que creer en Dios y creer en su palabra. Y cuando se cree en Dios, se crea su palabra con humildad, que es Él quien manda, no yo, estoy siendo sumiso a su voluntad. Y este es el segundo punto. ¿Cuál es la actitud del creyente ante la palabra, ante la Biblia? Bueno, sumisión, el segundo punto. Y aquí, hermanos, cuando somos sumisos a la palabra, este comentario es muy bueno. En la Biblia, la palabra de Dios, la que enseña al pueblo de Dios, no es el pueblo de Dios enseñando la Biblia. ¿Ok? No es el pueblo de Dios enseñando a la Biblia. Es la palabra de Dios enseñando al pueblo de Dios. Si, por ejemplo, hay unos ejemplos por acá. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente: maridos, amen a su esposa y trátenla como a vaso más frágil. Esto lo está enseñando la palabra de Dios, ¿verdad que sí? También sigue enseñando: casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y así sucesivamente, en la palabra de Dios encontramos las enseñanzas prácticas para nuestras vidas, tanto para el hogar, sociedad, incluso dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La palabra de Dios es quien enseña. La palabra de Dios es la que instruye, corrige. No es al contrario. No es el creyente queriendo corregir a la Biblia, queriendo instruir a la Biblia. No es el creyente queriendo edificar a la Biblia. Esa es mentira. No se puede. Cuando una persona, o cuando en una persona hay este tipo de comentarios, sé que la Biblia dice que hay que sujetarse al marido, sé que la Biblia dice que yo tengo que amar a mi esposa, sé que la Biblia lo dice, sí, yo sé, pero yo creo que de vez en cuando
pero yo creo que se debería de hacer como yo pienso. Ten mucho cuidado con eso. Cuando una persona dice, yo creo, yo sé que dice, pero yo creo, está diciendo que Dios se equivocó. Cuando una persona no se quiere someter, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y quiere vivir de acuerdo a sus reglas, está diciendo, Dios no tiene razón. Por lo tanto, hermanos, pensar y decir, sé que la Biblia dice, pero yo creo que se debería hacer de esta manera, ese es un peligro total. Es un peligro, porque no hay ni humildad ni sumisión a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Ay, hermanos, bastante hay que decir. Y la Biblia, hermanos, y cuando digo que bastante hay que decir, es porque, pues, la Biblia enseña de todo, hermano. Y te mencioné que te enseña cómo se debe conducirse en el hogar, cómo se debe conducirse en la sociedad. También nos enseña cómo tenemos que conducirnos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lamentablemente, triste y lamentablemente, muchos han querido hacer iglesia, pero de acuerdo a sus criterios. Y eso está mal. Porque ya las directrices, las enseñanzas están aquí en la Biblia. Hay requisitos para pastor. Hay requisitos para diáconos. Hay requisitos para los ancianos. Hay requisitos, hermanos, y están aquí. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que regirnos a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos de esta manera, como dice la palabra de Dios, vamos a ir por el camino correcto. Porque estamos glorificando a Dios. Cuando se obedece a la voz de Dios, a la palabra de Dios, estamos honrando a Dios, hermano. Cuando el esposo ama a su esposa, está honrando a Dios. Cuando la esposa se sujeta a su esposo, está honrando a Dios. Cuando los hijos son obedientes, están honrando a Dios. Cuando la sociedad, las leyes terrenales están ejerciendo justicia, están honrando a Dios. De acuerdo a Romanos 13. Cuando en la iglesia se hace como Dios dice, estamos honrando a Dios. Porque estamos obedeciendo su palabra. Entonces, hermanos, sometámonos. Tengamos sujeción a la palabra de Dios. A la voz de Dios. A la Santa Escritura. A la que corrige, a la que redarguye y a la que enseña cómo debes conducirte. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué prefieres hacer? ¿Desobedecer a Dios o obedecer a Dios? Hermano, gloria a Dios. Yo también prefiero obedecer a Dios. Y no estar inventando
cómo debe ser iglesia. No estar inventando cómo debe ser familia. No estar inventando cómo debe ser sociedad. Un país que se fundó de acuerdo a la Escritura. Y su constitución fue pues, la Biblia. Y se leía la Biblia antes de comenzar las clases. Y ese país, Estados Unidos, dijo, fuera la Biblia de las escuelas. Fuera la Biblia de los hogares. Fuera la Biblia, fuera. Y podemos ver caos inmoral en ese país. Y no solamente allí, sino también aquí, en este país, Venezuela. Al decir, fuera la Biblia, fuera de acá la Biblia. Pero sí las ideologías de género. Podemos ver caos también en este país inmoral, hundiéndose cada día más en la inmoralidad. Cuando en un hogar las personas dicen, no queremos Biblia, se puede ver la oscuridad en ese hogar. No queremos obedecer a Dios. Cuando en un hogar se dice eso, se puede ver tinieblas en ese hogar. Por lo tanto, hermanos, para que no haya tinieblas en nuestras vidas, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Este camino está oscuro, ¿verdad? El mundo está oscuro y necesitamos la lámpara de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios, que nos alumbra el camino, nos enseña y nos instruye. La sumisión a la Biblia, hermanos, es igual que rendirnos a la voluntad de Dios. Es lo mismo, ¿ok? Leí una frase que tenía mucha razón y decía así: el sometimiento a la voluntad de Dios es la cama más blanda donde podemos acostarnos. ¿Quiere escuchar otra vez el comentario? El sometimiento a la voluntad de Dios es la cama más blanda donde podemos acostarnos. Imagínate eso. Imagínate dormir en una cama bien, ¿cómo le podemos decir acá? Bien sabrosa, ¿no? Suave, que usted pueda estirarse y qué relajante, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, el sometimiento a la palabra de Dios es la cama más blanda, más cómoda, más suave, donde podemos acostarnos. El tercer punto práctico para nuestras vidas es el conocimiento de la Biblia. Me gustaría hacer una pregunta. Y más que hacerte la pregunta así, es para que pienses, hermano, reflexiones, porque yo también reflexiono. Y yo cuando estaba haciendo este mensaje estaba reflexionando y ahora estoy predicándolo y sigo reflexionando. ¿Ok? Y la pregunta es para que usted reflexione también. ¿Por qué quiero conocer de la Biblia? ¿Por qué quiero conocer de la Biblia? Hay un personaje diabólico, es el diablo, ¿ok? Y ese personaje sabe Biblia, pero no aplica nada en su vida. Un teólogo le dijo a Cristo, escrito está. ¿Verdad que sí? ¿Sabe entonces? Nosotros como creyentes, ¿por qué queremos conocer de la Biblia? Tal vez muchos van a decir, bueno, porque
solo lo que quiero es recibir información para conocer y poder debatir con otros. Tal vez muchos pues piensan de esa manera. Sí. Conocer de la Biblia no está mal. No está mal. Recibir información de la Biblia es muy bueno, es saludable. Pero el anhelo del creyente en conocer de la Biblia es porque quiere conocer más y más a su Señor Jesucristo. Ese tiene que ser el anhelo del creyente. Porque quiere someter su voluntad al señorío del Señor Jesucristo. Ese tiene que ser el anhelo del creyente en cuanto a conocer de la Biblia. El anhelo del creyente en conocer de la Biblia es porque quiere solamente conocer a Cristo y porque solamente en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo solamente hay vida eterna. En una oportunidad, en una predicación de Cristo que dio a un público numeroso, allá en Juan, capítulo 6, versículo 60 al 68, recuerden que Cristo él viene hablando y diciendo que Él es el pan de vida, que el que come su carne, ok, usted sabe todo eso, Él es el maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo y todo eso, ¿no? Y muchos de los que estaban allí escuchando dijeron, no, esto es duro, muy duro estas palabras. ¿Quién las puede recibir? Y al oír, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ay, hermanos, es que cuando yo predico, la gente se ofende. Se le ofendieron a Cristo. Si cuando Cristo hablaba, la gente se ofendía. ¿Qué quiere usted? ¿Que te tiren flores? Otra vez, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, por esto es que yo quiero conocer de la palabra. Porque aquí están la vida. Aquí está la vida. Aquí está palabra de vida eterna. ¿A dónde yo voy a ir? Es más adelante lo vamos a leer, dicho de Pedro, que a dónde yo voy a ir, a dónde voy a ir si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Retomo el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor sabe quiénes son los de Él. ¿Ok? Cristo sabe quién está escuchando el mensaje. Él sabe.
El Señor sabe quiénes son los de Él. Y los de Él, los de Cristo, se gozan cuando se está predicando la palabra de Dios. Cuando se está exponiendo la palabra de Dios. Porque cualquiera se ríe con un chiste. Chiste dominical. Ese es todo lo que se está viendo ahorita. Chistes dominicales, ya no es escuela dominical, sino chiste dominical. Eso es lo que se ve ahorita. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos queridos, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a buscar alimento espiritual? Solamente es en Cristo, hermanos. Solamente es en Cristo que está el alimento espiritual. Solamente en Cristo están las palabras de vida eterna. ¿Por qué quiero conocer de la Biblia? Porque aquí están las palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Y un cuarto punto que te estuve diciendo al principio es de tener un estudio apropiado de la Biblia. Es de vital importancia tener personalmente un estudio apropiado de la Biblia, cuyo estudio tiene que ser de manera sistemática, porque de esa manera no se tendrá un desorden en cuanto a pasajes bíblicos. Mis hermanos, tener Biblia en los teléfonos es una bendición, ¿ok? Es una bendición, no es malo, ni es pecado. Pero vea esto. Todos los días, pues a mí me llegan, y a usted yo sé que sí, también, todos los días llega el versículo del día. Y después del versículo del día está un comentario que no tiene nada que ver con el versículo del día. Y después al final está una oración. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está lo malo? En el comentario. En el comentario del versículo del día, que no tiene nada que ver con el versículo. Es ahí lo malo. Porque se saca el versículo de un contexto, ¿verdad? Y aquí está el versículo del día. Eso parece mucho a la galleta de la suerte, a la galleta de la fortuna. No sé si lo has visto en las televisiones antes, o no sé si te acuerdas cuando partían la galletica, ¡plá!, y salía el papelito. Hoy te irá bien en tu vida. Ay, qué fino. Dame otra para ver qué sale. ¿Sí o no? Eso se parece bastante, ¿sí o no? Al versículo del día. O el versículo del día se parece mucho a esto, a la galletica de la suerte. Y muchos cristianos solamente se conforman con el versículo del día, con el comentario del día y con la oracioncita del día.
Es lo que le falta, la persinadita. Persinarse. Hermanos queridos, tener un estudio apropiado de la Biblia es de vital importancia. Siempre les he recomendado, hermanos, lean un libro de la Biblia. Terminaste el libro de la Biblia, en leerlo, dedícale tiempo a otro libro de la Biblia. Pero cuando se lee así, bueno, Señor, dirige mi dedo, porque hoy quiero leer la Biblia, es un nuevo día, gracias, y amén, vamos a ver. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Miren, ¿qué nos enseñó hoy Dios? Bueno, que Dios iba subiendo, que Cristo iba subiendo al templo. Y entonces, gracias, Señor, por esto, pero yo quiero seguir leyendo. Guía mi dedo, Señor, guíalo ahora, guíalo y vamos. Ay, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa. Leer así no se puede. Porque después va a pasar esto. La Biblia dice por allá esto y la Biblia sigue diciendo por acá en otra cosa. Y después usted puede escuchar a personas disparando versículos. No estoy diciendo que aprender versículos de memoria sea malo. Ok, no lo estoy diciendo. Pero usted puede ver a personas disparando versículos y versículos y versículos que a veces no tienen nada que ver con el tema de conversación. Entonces, hermanos, tener un estudio apropiado de la Biblia de manera sistemática es de vital importancia. Porque si no se hace de esa manera, estudiar la Biblia de manera sistemática, porque si se hace de esa manera, de manera sistemática, no va a haber un desorden acá en la mente. ¿Ok? Va a haber un orden. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo lo siguiente. En su segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este mismo versículo se lee así en la Nueva Versión Internacional. Presta atención. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que interpreta correctamente la palabra de verdad. Entonces, hermanos, para que haya una correcta interpretación bíblica, debe haber un estudio apropiado de la Biblia. Debe haber sumisión ante la Biblia. Debe haber humildad ante la Biblia. Y obviamente tiene que haber conocimiento de la Biblia. Y un estudio apropiado de la Biblia, esto amerita esfuerzo, dedicación, compromiso. Estas 3 cosas. Esfuerzo, dedicación y compromiso. Hermanos, y sobre todas las cosas, reverencia ante Dios. Porque nosotros, hermanos, no estamos leyendo, ni estudiando, ni estamos en la presencia ante
cualquier libro. Estamos ante la presencia del libro de los libros, la Biblia. La voz de Dios. Ay, hermanos, preguntas y preguntas. Preguntas y preguntas. ¿Por qué un doctor se esfuerza en estudiar? Un doctor deja de estudiar cuando recibe el título, ¿no? Sigue estudiando. Entonces, ¿por qué un doctor se esfuerza en estudiar? ¿Por qué un profesor de X materia tiene dedicación en estudiar? ¿Por qué se estudia otras cosas con compromiso? Y no estoy diciendo que esté mal estudiar matemática, historia, biología, ciencia. No estoy diciendo que esté mal. Jamás. Lo que quiero decir es que de la manera que se estudia matemática, historia, biología, cualquier tipo de rama en ciencia, con tal esfuerzo, de esa misma manera se debe estudiar la palabra de Dios. De esa misma manera se tiene que estudiar la palabra de Dios. Usted va a un doctor y le dice, doctor, me siento mal, tengo malestar de estómago y ya llevo varios días así. Y si usted va a ese doctor y él dice, bueno, te duele la barriga, ok, bueno, tómate una diclofenac. ¿Qué tiene? ¿Vómito? Un también te lo quita. ¿Qué usted piensa? Bueno, sale corriendo al consultorio, ¿sí o no? Yo voy buscando la solución porque tengo malestar, pues, entonces me van a mandar algo para el dolor de cabeza. Entonces imagínate un profesor así, de matemática, y bueno, alumnos, hoy vamos a hablar sobre el ADN. Pero ya, eres profesor de matemática, ¿verdad? Sí, pero yo quiero darle biología también. Hoy vamos a ver biología. ¿Qué usted piensa, hermano? Hermano. Pero ¿por qué en la casa de Dios se vale de todo? No importa. Que lea un versículo y ya está listo. Nos conformamos con esto. Vamos a cantar. Un amigo mío me dijo así, Pastor Luis, fue a una iglesia X y música bonita y aplaudimos y todo, pero quería escuchar la palabra de Dios. Y cuando pasa el pastor, no sé, lo noté un poco extraño porque estaba así. Bueno, hoy vamos a hablar, ya van, hoy vamos ya van, vamos ok, ajá, ya van, hermano, pero un momento, ya van. Aquí es que vamos a hablar. Y él se sintió un poco, no sé, como que no cuadra el asunto. Misma persona me dijo como que no estudió durante la semana. No, como que no estudió durante la semana. No se preparó. No, pero es que en la casa de Dios hay que dejarlo que se mueva y ya, listo, total. Tú cuando abres la Biblia y tú recibes el rema de Dios. Hermano, de la manera que hay esfuerzo para estudiar otras cosas que son importantes, ese mismo esfuerzo tiene que ver aquí también en la palabra de Dios.
porque no es cualquier cosa. Recordemos, no es cualquier cosa la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, que acabo de mencionarles, es para que reflexionemos, pensemos. Queridos hermanos, nuestra actitud como creyentes ante la Biblia debe ser humildes, sumisos, conocerla, estudiarla apropiadamente. Y repito, conocerla, pero ya sabes, para conocer a Cristo cada día. Para someter tu voluntad a la voluntad de Cristo. Nuestra vida espiritual irá en crecimiento de manera saludable cuando hay humildad en nuestra vida ante la Biblia, cuando hay sumisión ante la Biblia, cuando conocemos la palabra de Dios para conocer cada día más a nuestro Señor y cuando estudiamos apropiadamente, nuestra vida espiritual va a ir en crecimiento cada día. Por eso, hermano, quisiera concluir por hoy, ¿ok? Porque esta serie continúa. Hermano, la palabra de Dios es una fuente inagotable, ¿ok? Esto no se acaba nunca. Y me gustaría concluir con esto. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear como un niño recién nacido. Un niño recién nacido come cada 3 horas o a veces hasta cada 2 horas y quiere estar pegado siempre de la leche materna, del pezón de la mamá, y él desea estar allí pegado. Y por lo tanto, hermanos, nuestra actitud como creyentes es desear como niños recién nacidos la leche espiritual, ojo acá, no adulterada. Entonces quiere decir que hay una que sí es adulterada. Pero nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos esa leche espiritual que no está adulterada. Y mientras vas comiendo, recibiendo con humildad, con sumisión, conocer para conocer más a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y estudiar apropiadamente, hermano, y vas a crecer saludable. Que Dios me lo bendiga. Que Dios bendiga al pueblo también, que nos puede estar viendo a través de estos medios. Que esta palabra de esta mañana haya sido de mucha bendición para sus vidas. Amén. Invito a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y alumbra nuestro camino. Gracias, Señor, porque es ella nuestra meditación día y noche, Dios amado. Gracias, Dios, porque realmente no puedo vivir sin tu palabra, Dios amado. Señor amado, guarda tu pueblo. Guarda tu iglesia, Señor. Tu novia, la iglesia. Cada día, Señor, la sustentas con tu palabra. Tu palabra, Dios, que es un refrigerio a nuestras almas.
Tu palabra, Señor, que es el alimento espiritual, Dios amado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, gracias. Agradecido estamos, Dios. Estamos agradecidos por tu palabra, Dios. Padre querido, si tu palabra no estuviese acá en esta tierra fuese aún más tiniebla. La luz en este mundo es tu palabra. Y nosotros como hijos tuyos tenemos que ser luz y sal en esta tierra y conducirnos de acuerdo a tu voluntad, Dios, no la nuestra. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Honramos tu palabra, Dios. Ponemos en alto tu palabra en nuestros corazones, Dios amado. Gracias, Dios. Te alabo, Señor. En el nombre de Jesucristo, guárdanos, Dios. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.